Momento de recibir a Federico Baraybar de Sempre. ¿Cómo te va, Federico? Gracias por venir hasta acá a estar compartiendo con nosotros este ratito, porque nos estábamos preguntando qué hacer con los residuos domiciliarios en circunstancias donde hay pacientes COVID en casa, ¿no? Ahí está. Que no es menor todo el tema de la manipulación, porque cualquier descuido puede generar un desastre, digamos, que se puede evitar. Es cierto, manera, es cierto. ¿no? Bueno, no soy la persona más indicada para comentarlo porque hay gente que estuvo elaborando protocolos de qué hacer con los residuos en domicilios donde hay sospechas o casos confirmados de coronavirus. Y bueno, la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay, junto con los gobiernos departamentales y también en coordinación con el Ministerio de Salud, han elaborado ese protocolo, perdón, donde dice que hay que primero embolsar los residuos generados en la habitación del paciente o del enfermo, la persona que se sospeche. La primera bolsa sale de la habitación, al momento que sale de la habitación se rocía con un spray que puede tener algo de hipoclorito. Ha circulado cómo se formula ese spray, ¿no? De hipoclorito o de alcohol o solución de alcohol. Va una segunda bolsa y esa segunda bolsa, que también se puede llegar a rociar, va una tercera bolsa donde van todos los residuos del domicilio. Claro. Y lo que se recomienda es poner un cartel que diga no abrir la bolsa. No abrir la bolsa puede generar como esa atracción que tenemos por lo prohibido, ¿no? Pero si ponemos peligroso coronavirus, ahí la gente lo deja de lado. Sobre todo pensando en los trabajadores, los clasificadores que están en la calle, que sacan residuos de los contenedores, cuando vean una bolsa rara que tiene un letrero o algo de eso, que la dejen de lado, ¿no? ¿El material del médico que trabajó allí en la casa o también se pondría en la primera bolsa? En realidad el material médico se lo tendría que llevar el servicio médico, Sí. ¿no? Esto es el residuo domiciliario. Ese residuo se asimila más a un residuo hospitalario que tiene su propio decreto y ahí supuestamente se lo llevan en la ambulancia y después sigue los canales formales de gestión de residuos hospitalarios infecciosos. Sí, cortito. Yo ayer estuve averiguando justamente cómo se manejaban un poco los distintos prestadores de salud y dice que sí, tienen una empresa que recoge estos residuos y que después se prenden fuego. Es un poco el protocolo. Hay varias gestiones. Una es la incineración, que eso hay un incinerador en Uruguay que está en La Valleja, y también hay autoclave, que autoclave es vapor, presión, una trituración, si es también con trituración, y ahí desnaturaliza todo lo que sean bacterias o virus, ¿no? Lo que se está definiendo ahora como la nueva normalidad, ya se está pensando en volver a las actividades, ¿no? En muchas oficinas públicas, el Ministerio de Salud Pública ya por lo pronto el próximo lunes comienza a trabajar, obviamente con menos personal, pero en definitiva el uso de tapaboca va a ser la norma en todas las oficinas públicas, y ya en las que están funcionando, pero más ahora que va a aumentar la presencia de personas. ¿Ya está estipulado cómo va a ser el manejo de esos tapabocas? Si son, en el caso de que sean desechables en los ámbitos de trabajo público, donde no van a poder quedar arriba de un escritorio, porque se supone que se está para protegerse de la posibilidad de que alguien pueda contagiarnos. Después, si es desechable, vamos a tener que dejarlo en algún lugar y de alguna manera centralizar el desecho de esos tapabocas. Sí, está bien lo que comentás. Ayer hacíamos un seminario, justamente participaron 100 personas, un webinar, ¿no? O sea, participaron 100 personas y una de las recomendaciones que planteaban algunos de los participantes era que el tapaboca que se descarta se destruya. Bien. Para que no haya un lavado, una reutilización, una reventa, donde ahí también estamos incrementando el riesgo de exposición y de contagio. Entonces sí que haya una destrucción. Y la disposición debería ser en un canal separado del canal, de pronto, si se retoman también las actividades de reciclado en Montevideo, del canal de reciclado, del canal donde va el papel para reciclaje, etcétera, ¿no? Claro. El tema es que no somos tan prolijos tampoco, ¿no? Los uruguayos nos cuesta muchísimo, los uruguayos, al ser humano también, pero a los uruguayos cuesta mucho separar adecuadamente los residuos. Eso, ¿no? Pensando en el domicilio, ¿no? En casa, más que nunca tenemos que tener cuidado. Si antes no lo teníamos, mucho más. Yo estaba pensando que vos hablabas recién de poner una bolsa, otra bolsa, hasta 3 bolsas, pero quizá también sea bueno tener digamos, dispensador de residuos distinto, aparte en casa para eso, no mezclar, ¿no? Totalmente. Bueno, una recomendación que hacía o una propuesta que hacía una de las empresas de esta Cámara de Gestores de Residuos es tener un circuito separado de recolección de esos residuos, ¿no? O sea, tener mapeado dónde están esos domicilios, que se apunten o que el Ministerio de Salud los apunte, los obligue, y que haya un servicio. Claro, eso tiene costos, eso tiene un montón de lógicas que
que escapan a la simple voluntad de un gestor, pero sería interesante poder realizar una recolección selectiva de todo lo que sean residuos de atención o residuos de, como decías vos, los tapabocas, hacer una recolección separada para poder destruirlos adecuadamente. ¿Y vos qué recomendás en casa, por ejemplo? ¿Algunos consejos para tener en cuenta a la hora de la diaria, de todo lo A eso vamos. Bueno, entonces queda claro que el primer principio es proteger al trabajador de los residuos, ¿no? O sea, el que está expuesto a esos residuos, hacer todo lo posible para que no tome contacto con lo que pueda ser sospechosamente infectado o que tenga eventualmente virus. Después nos queda, bueno, ¿qué podemos hacer para...? Lo que quedó de manifiesto en esta crisis es que los procesos o los sistemas de reciclado son bastante endebles, ¿no? Fue lo primero que se cortó. Dijeron, bueno, por las dudas, cortamos esto y vemos cómo retomamos la actividad, que es lo que se está viendo ahora, cómo se vuelve a retomar en mayo. Entonces dijeron, ahí se cerraron varias plantas de clasificación de residuos, se detuvieron los circuitos de recolección selectiva, los contenedores para residuos reciclables en supermercados se sacaron. Y ahora están viendo, bueno, cómo volver. Varios departamentos siguieron trabajando porque no hay caso de coronavirus o porque también la situación laboral es muy frágil. Y entonces a lo que se llega es a tomar medidas más fuertes de control, o sea, de equipo de protección personal, de separación de los residuos en las pistas de clasificación, dejarlos en cuarentena durante 2 o 3 días, ese tipo de acciones. Y en casa, para tener sistemas más robustos, digamos, o más resilientes a este tipo de crisis, es qué podemos hacer nosotros en cuanto a reducción de residuos, en cuanto a compostaje domiciliario. Si compostamos en domicilio, reducimos 40-50% la cantidad de residuos que generamos y además no contaminamos con residuos orgánicos la fracción de residuos que sí pueden ser reciclados. Claro, perdón que me meta, pero vos hablas de compostar, pero también es reducir. Claro. Cuando compostamos, ejemplo, reducimos. No, pero digo, por ejemplo, las botellas de plástico muchas veces, ¿no? Que las tiramos así tal cual las usamos. Es decir, se pueden vaciar, se pueden sacar del aire, se pueden achicar. O sea, es achicar el volumen de la basura, que suma también achicar el volumen, ¿no? Sin duda que suma todo lo que puede ser retornable, utilizar retornable también. O sea, ese tipo de vueltas las necesitamos y también. de compostar, cuando hablabas del orgánico, es decir, hay ciertos insumos que se pueden compostar, otros que de repente no, ¿no? Sí. Eso estaría bueno diferenciarlo también porque, por ejemplo, restos de carne no puedes poner en un compostaje. Pero si tenés un perro, un can... Bueno, si tenés un perro... Pero sí, bueno, depende de cuál sea tu infraestructura. Claro, ¿no? Si el compostaje es para devolver a la tierra y todo lo demás... Todo lo que sea vegetales, todo lo que sea vegetales, cáscara de huevo, yerba, café, yerba. té, etcétera. Sí, con lombrices o sin lombrices. Hoy hay maquinitas que hacen el trabajo también con organismos eficientes y también facilitan el trabajo. Sobre todo la yerba, el volumen de yerba que los uruguayos desechamos en la basura general, a diario, en los residuos generales, es monstruoso. Es el orden de los 20 millones de kilos por año. ¿Qué te parece? Sí, interesante. O sea que ya con eso estaríamos dando una mano bárbara, ¿no? Sin duda. Vamos a reiterar la pregunta, pues si no ya nada. Planteábamos que si la situación de coronavirus se pone más compleja en nuestro país, si el sistema de recolección de basura y la cultura de los uruguayos está preparado para hacer frente a esto. Bien, el sistema de recolección es muy diverso, ¿no? Cada departamento, incluso cada localidad tiene su propio sistema. Te venía diciendo que en Montevideo el sistema es mecanizado, es bastante automatizado, ¿sí? Son contenedores de carga lateral, camiones de carga lateral, la mayoría, algunos son de carga con grúa, donde los residuos no toman contacto con el operario. Esos son sistemas robustos para este tipo de crisis, ¿sí? En muchos lugares los sistemas de recolección, incluso de reciclables, son con sistemas mecanizados y también la clasificación de residuos reciclables son mecanizados, donde hay poco contacto de operarios con los residuos. De hecho, en los lugares donde los sistemas son mecanizados o automatizados, las etapas donde hay contacto con los residuos se eliminaron, con lo cual hay menos aprovechamiento, pero igual se sigue trabajando. En Uruguay, que el sistema de clasificación es manual, se tuvo que interrumpir por esto y hay que repensar los protocolos. O sea, no tiene espacio muchas de las plantas para almacenar los residuos durante 3 días. Operativamente no es lo mejor y además está diseñado el sistema es para que entre el camión a la planta, descargue y ya se empieza a clasificar, ya dejarlo en otro lugar y tener que transportarlo. O sea, operativamente es complejo y hay que repensar todo, ¿no? Claro. O sea que tiene sus complejidades. Bien, bueno, hoy comentábamos que estuvimos investigando y hablando con la gente de ambiente de la Intendencia para ver cómo se gestionan los residuos en la calle. Vamos a compartir un tuit que ellos publicaron hace unos días sobre ciertos residuos. Esto fue parte de una denuncia que se realizó. Ahora vamos a ver cuando lo publiquen en las calles, que es una foto, son trajes, guantes, bueno, cuestiones médicas que se utilizaron y se tiraron. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ahí vemos unos guantes que fueron en Punta del Este, pero ahora ahí está.
Este es el caso más extremo, ¿no? Sí, son como esos trajes de TNT. Exacto. Bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Cuando se encuentra residuo sanitario en la calle es importante denunciar al 2901-0066. Este es el número de inspección de la Intendencia y funciona las 24 horas. Bueno, estamos hablando de manejo inadecuado de residuos. En estos casos llega el equipo de la Intendencia y allí se habla con los vecinos, se habla con el que hizo la denuncia para intentar ver de dónde viene, y esto puede traer multas. Escuchen los valores de la multa. Bueno, por el manejo inadecuado de residuos puede ir desde una unidad reajustable, que el valor es 1.163 pesos, y en los casos más graves puede ir hasta 350 unidades reajustables, serían 400.000 pesos, ¿no? No es un proceso simple, hay que estudiar qué fue lo que pasó, hay que hablar con el denunciante, bueno, tener ciertas pruebas para ver de dónde viene, pero bueno, estos son los casos más graves. Y también lo que recomiendan y hacen hincapié es en esto que vos decías, reducir en casa, o sea, evitar basura innecesaria y que nada quede fuera del contenedor. También hay algunas recomendaciones que son interesantes para el trayecto de casa al contenedor. Por ejemplo, a ver si vos estás de acuerdo. Por ejemplo, utilizar ropa de manga larga, bueno, colocarse la mascarilla antes de salir, no tocarse la cara, usar el pelo recogido si tenés el pelo largo, no usar accesorios para no tocarse la cara. Bueno, son varias cosas que uno tiene que estar atento, ¿no? No utilizar el celular en el trayecto ese a tirar la basura. Sí, ¿Te parece importante que se hagan hincapié en estas cosas? No tocar la tapa del contenedor, Eso. Usar el pedal del contenedor, después Sí, cuando no volvés a todo casa. funciona, ¿no? Ese es un desafío. Completamente. Es relativo, o sea, lo mío es una opinión que tan válida como la tuya en este tema. Es como decías tú hoy, no tenemos muchos casos, no hubo, o sea, no hay una explosión. No hay una explosión. O sea, los casos vienen creciendo poquito, pero acá hay que ver, hay que preguntarle a epidemiólogos, ¿no? Yo creo que ninguna medida hoy es demasiado, porque todavía estamos en un momento de latencia de viendo qué es lo que va a pasar. Entonces, si podemos tener esos cuidados, buenísimo. Volviendo a casa, lavarnos las manos, etcétera, sacarnos la ropa, dejarla oreando un rato. Yo creo que está bueno, ahora cuando vuelvo a casa me voy a sacar todo, un baño, etcétera. Eso. Y no es menor, sumado a esos cuidados personales que se han recomendado por parte del Ministerio de Salud Pública, sumarle los cuidados nos recomiendan toser o estornudar con un pañuelito. Bueno, ¿qué hago con ese pañuelito? Si voy al trabajo, si estoy en casa. También debería capaz que haber una campaña en cuanto a la gestión de residuos personales. Eso surgía de este webinar que les comentaba de ayer, bueno, primero que nada, que todos los residuos vayan embolsados, y eso es como una contratendencia a lo que venía sucediendo con el desestímulo a la bolsa también. Y en muchos lugares ha vuelto la bolsa de polietileno, porque es más robusta, porque es más firme, por un montón de motivos. Y nada, o sea... Federico, estaba pensando también en el baño, por ejemplo. Uno piensa en la cocina, pero en el baño también es un lugar donde hay que extremar los cuidados sanitarios, ¿no? Por ejemplo, la toalla. Ya no se debe usar la toalla. Mejor tener una servilletita descartable o, en fin. O una toalla para cada uno de la casa. Pero sí, porque no se puede utilizar la misma toalla, ¿no? Todo esto nos va a cambiar mucho los hábitos, por lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que decían hoy de la comunicación, también surgía de ese webinar, es fundamental que haya algunos mensajes claros, donde haya un acuerdo, Ministerio de Salud, Intendencias, etcétera, de Dirección de Medio Ambiente, de qué camino tomar y comunicar ese nuevo camino, ¿no? Claro. Y esos nuevos hábitos que tenemos que empezar a implementar. Pero comunicación en serio y sostenida, que en general... Esto es en base a campañas que duran un tiempo y se termina. La que está sosteniendo una campaña fuerte últimamente es la Intendencia, que ya la vemos con el tema de la reducción, con el tema de esta chica que viene de Japón, etcétera. Está sosteniendo una campaña durante meses para realmente empezar a calar. Sí, hay una campaña, pero después en realidad tampoco se dan tanto los recursos. La gente en Uruguay no sabe clasificar, no sabe reciclar, o sea... Es un tema para otro programa. Sí, el desafío es por sostener políticas, ¿no? Que traspasen los gobiernos, porque en definitiva se supone que, bueno, si empezamos con los niños, después tenemos que seguir, que ese niño sea grande y haya podido ejecutar lo que aprendió muchas veces, ¿no? Que quiera reciclar y tenga dónde poner las cosas. Federico, muchas gracias por estar Un placer, gracias a ustedes. con Gracias. nosotros. Que tengas